Gracias por estar conectado a esta hora de la mañana en la hora del economista. Tenemos a nuestra siguiente invitada y es Milagros Guzmán Curoda, vicedecana del Colegio de Geógrafos del Perú. ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida. Buenos días, Rumi. Buenos días al Colegio de Economistas por la invitación. Justamente estamos asistiendo a una situación difícil, complicada debido a estos fenómenos climáticos. ¿En qué situación estamos, Milagros? Actualmente estamos en un escenario de acoplamiento del niño costero y el niño global. ¿Ya se están acoplando? Ya se está acoplando. Desde el año pasado, de fines de año, la Comisión Técnica para el Fenómeno del Niño ya había alertado la probabilidad de que se desarrolle un niño costero. En febrero estableció una alerta, ¿no? Sin embargo, conforme han ido deviniendo en los meses, ya se también ha incorporado la alerta ante un niño global, ¿no? Entonces es un escenario todavía mucho más crítico que puede desarrollarse no solamente en nuestras costas, como nosotros regularmente cuando hablamos de niño, siempre lo asociamos a lluvias e inundaciones, ¿no? No necesariamente también va a afectar a gran parte de nuestro territorio a nivel nacional. Y ocurre en un momento también cuando se habla de la Dana Aníbal. ¿De qué se trata la Dana Aníbal? La Dana Aníbal es un evento extraordinario ¿Ya? que inició el día domingo y probablemente está culminando entre hoy y el día de mañana, ¿no? Donde hubo justamente el ingreso de masas de aire frío a nuestro territorio desde el sur. Pero esto, ¿por qué no impactó tanto? Porque actualmente ya nuestro mar y la temperatura ya está más caliente de lo normal. Entonces, este choque de masas de aire frío con aire caliente, entonces hizo que se desencadenara estos tipos de eventos que hemos visto, ¿no? En Tacna, en Arequipa, Moquegua y también en Lima, ¿no? Y no solamente es un tema de lluvias y huecos que ha azotado la Así es. costa. Costa Sur, Costa Centro, sino también en la zona alto andino, heladas. Ahorita comienza la temporada de friaje en la selva. Exactamente. Cuando Tenemos hablamos, más de 50 puertos cerrados en el territorio, entonces es una suma de condiciones que se han presentado y que ha desatado otros tipos de peligros, y ¿no? además el norte de Chile precisamente está siendo impactada, ¿no? Vorazmente por estos fenómenos climáticos. Exacto, y el devenir de los días el impacto va a seguir siendo mucho más fuerte. Estamos viendo, por ejemplo, la Panamericana Sur está totalmente cerrada en este momento a la altura de Atico, ¿no? Cerca a Carabalí, por la planchada, y también ocurrió lo mismo en Hilo y en Tacna. Deslizamiento de rocas, de grava, obviamente afectando a la población, pero también los cultivos, y fundamentalmente las vías, ¿no? Las vías de comunicación, las carreteras. ¿Por qué no hemos estado preparados sabiendo que esto se venía con fuerza? Mm, Y es un evento, como lo mencionaba, extraordinario, es Claro, decir, ¿no? Que no hay mucha anticipación para la o Dana. antelación para el tema de la Dana, pero para el tema del niño, claro que hemos estado advertido con bastante antelación. Sin embargo, si nos ponemos a analizar este escenario que se ha dado en unos cuantos días, hemos tenido en Lima una lluvia de aproximadamente 5 horas. Regularmente al año en Lima llueve 12 milímetros. Lo que hemos tenido en Villa El Salvador ha sido 14 milímetros Caramba, en cuestión de horas. 14 milímetros. Entonces ya vemos que prácticamente ha llovido casi lo que llueve un año en horas. Durante ese tiempo. Y Y afectó a antes varios distritos, no ha solamente a San afectado Juan de no solamente Miraflores, a Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos. Surcos, Chorrillos, no, porque están más al sur. Sin embargo, ya vemos y otros tipos de peligros, como lo mencionaba, en otras provincias, en Claro. otras regiones. Entonces, las condiciones que se prevén para el niño, ese acoplamiento del niño costero con el niño global, son mucho más críticas, ¿no? Y en ese momento, ¿las lluvias a qué hora empezaron aproximadamente? ¿5 de la En tarde? promedio había un desplazamiento desde el sur hacia Lima y en promedio desde las 2 de la tarde comenzó a Claro. llover, ¿no? La mayor afectación ya entrando en horario de la noche, Sí, ¿no? y a mí me resulta curioso, por ejemplo, que en ese momento cuando habían lluvias de la que estamos hablando, Ujú, en esta zona sur de Lima, la presidenta estaba hablando de belleza en su ujú, TikTok, era una Instagramer en ese momento. ujú. ¿Cómo se puede entender una situación de este tipo cuando la mandataria está en otra cosa y estamos siendo vistos, afectados por estas lluvias en estos distritos del sur? Yo creo que el gobierno actual, el que ha asumido, ha recibido un país en el cual no se ha ejecutado muchas acciones en materia de prevención y reducción de riesgo de desastres, Ujú. por lo cual ahorita estamos tratando de prepararnos ante los eventos que ya estamos a portas, que comienzan las lluvias probablemente en el mes de septiembre Claro. y se van a intensificar en el mes de noviembre, todo el verano, y
recién entraríamos en una condición neutra en el otoño. Ok. Sin embargo, ha habido presupuestos asignados a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y en materia de Contraloría o estas supervisiones que existen, se ha visto que no se ha ejecutado ni el 50% del presupuesto asignados para estas obras, ¿no? Hay que considerar que en materia de gestión de riesgo de desastres, los gobiernos locales y regionales tienen un plan de preparación y de preparación y reducción del riesgo de desastres. ¿Ya? En estos planes se establecen cuáles son las medidas estructurales y no estructurales para reducir los riesgos a los peligros que se encuentran expuestos. Previo a ello, ellos elaboran su escenario de riesgo. Pero las autoridades de estos territorios no han hecho lo debido, en todo caso no han estado preparados para esta situación. Siempre se encuentra con que no se tiene una capacidad de gasto, pero es porque detrás de ello hay una falta de capacidad técnica en la ejecución del presupuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces hay un esquema. Desde el gobierno ahorita lo que se está evidenciando es que lo que nos dejó el gobierno del señor Balcázar fue una declaratoria de emergencia, ¿no? De 796 distritos a nivel nacional, en el cual estaban expuestos a peligro de lluvias y Claro. peligros asociados, ¿no? Sin embargo, el gobierno actual ha emitido un decreto de urgencia donde ha asignado 800 millones de soles, que ha sido hace unos días, ¿no? Que representa el 0.13% de nuestro PBI, ¿Es ¿no? suficiente esto? No necesariamente, porque probablemente vayamos a hacer trabajos de colmatación y limpieza de ríos en 60 puntos críticos. Sin embargo, la ANA ya había identificado más de 1000 puntos críticos en nuestros ríos. Claro. Entonces, es un mínimo porcentaje de lo que realmente se requiere, ¿no? Estimando que el impacto que vamos a tener pueda afectar probablemente nos afecten en nuestro país 1.600 millones de soles, Ya ¿no? estamos hablando muchísimo dinero. Entonces, se había estimado que este año podríamos crecer, bueno, es entre este año y el próximo año, en 4%, y si realmente se va a configurar lo que se viene estimando, podremos reducir un 3.4%, entonces es un impacto muy fuerte en nuestra economía. Un impacto para la economía, efectivamente. Pero hemos visto a la presidenta justamente caminando en las zonas afectadas, brindando esa ayuda que las poblaciones necesitan. Sin embargo, han culpado, por ejemplo, a Sedapal de esta situación. ¿Sedapal tendría la culpa, por ejemplo, allí? Yo creo que es más allá del tema de identificar la responsabilidad, es de ver qué está fallando en la articulación a nivel de los tres niveles, en los tres Y niveles es que de Lima gobierno. no tiene drenajes para lluvia. Hay muchas falencias. El tema del sistema de drenaje, el tema de con la construcción de carreteras en zonas ya declaradas de este riesgo que cruzan quebradas, que es lo que se ha visto en Ocoña, ¿no? Claro. Cruzaba una quebrada y obviamente ahí cruza la Panamericana Sur, entonces va a haber una afectación. La naturaleza siempre reclama su territorio, entonces es algo que ya conocemos, ¿no? Probablemente ocurra este niño, estemos abocados más adelante a rehabilitar, a reconstruir, pasan los años y nuevamente vamos a volver a este mismo escenario. Y va a ser siempre el mismo o peor. Así es. En una situación, por ejemplo, como la que estamos apreciando heladas, ¿no? En la parte andina, y estamos hablando de friaje en las zonas amazónicas. Hay quienes confunden los términos, efectivamente. Pero esto, obviamente, ¿de qué va a depender? Podemos poner esa barrera de contención para no ser más afectados de lo que en este momento ya lo estamos. Lo más crítico en la zona altandina es que justamente las heladas afectan una economía de subsistencia. Ajá. ¿No? Es más, es decir, si las personas en las zonas rurales, en muchos lugares ya tienen una condición de pobreza, esta se puede agravar, ¿no? Porque esta economía solamente permite a través de los camélidos que tengan, de la agricultura incipiente, poder ellos subsistir o dinamizar un sector local, ¿no? Claro. Y en el caso de la selva, este friaje obviamente expone a ciertos problemas de salud, pero también de darse el niño, no solamente va a haber el friaje es un tema estacionario, va a pasar, pero lo que va a pasar en la selva es un tema de estrés hídrico, de sequías. Y hay que recordar que la transitabilidad en la selva regularmente es por nuestros ríos. Así es, por vía fluvial. Exacto, vía fluvial, y eso va a afectar Así la es. economía. Y en el norte, por ejemplo, del país, con estas lluvias torrenciales que se anticipan que ya estarían empezando, ¿en qué momento podrían empezar estas lluvias según los estimados? Lo que estima la Comisión del Fenómeno del Niño es que probablemente empiecen en septiembre, pero lo más crítico, las lluvias extraordinarias,
o precipitaciones más intensas van a iniciarse, se darían entre noviembre, diciembre y se extenderían hasta el verano, O todo el sea, verano. duraría muchísimo tiempo, de lo Varios meses, acostumbrado, ¿no? Varios probablemente. meses. Sí, es que es justamente esta confluencia que existe entre el niño costero y el niño global, ¿no? Las condiciones ya se han... Exactamente. A propósito de eso, recuerdo que el Papa León XIV viene el 11 de noviembre y va a llegar en el preciso momento cuando las lluvias están instaladas en el norte del país. Él ya se puso las botas de Hebe, además ayudando a mucha población que fue afectada por el fenómeno del niño. Bueno, eso, el Papa es una persona que conoce en su territorio, tengo entendido que muchos años ha ejercido su labor laica acá en nuestro país. Sin embargo, la visita del pontífice no solamente es un tema de nuestro país, sino que probablemente el turismo podría incrementarse, pero si tenemos nuestras ciudades inundadas, interrumpida la transitabilidad de nuestras carreteras, ¿cómo vamos a poder asegurar que realmente podamos beneficiarnos de la Así economía es, que pueda así es. generar? Milagros, pero si en su momento no se hizo nada para poder fortalecer estas vías de comunicación, ¿no? Estos acueductos, los lugares por donde pasa el río, obviamente, ¿qué podemos hacer ahora? Labores de preparación. ¿Todavía se puede? Creo que sí, y eso es lo que está impulsando el gobierno, ¿no? Realizar ciertas labores de preparación, ¿no? Pero más allá de ello, yo creo que nuestra mirada ya debe ser ya una mirada de preparación, de ejecutar las acciones que podamos realizar en este corto plazo, pero ya más o menos teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto en nuestro territorio, una mirada ya a futuro. Cómo nuevamente, no sé, ordenar las ciudades, ¿no? Un tema de ordenamiento territorial, que es lo que tiene que entrar a tallar acá, ¿Ya? ¿no? Porque si no, va a pasar lo mismo, rehabilitamos, reconstruimos, nuevamente pasa el tiempo, viene un nuevo evento y vamos a tener el mismo escenario o un escenario mucho más crítico. De eso lo hemos dicho muchas veces hace mucho tiempo y siempre se hizo lo mismo. En todo caso, no se hizo nada. Lamentablemente, las autoridades no han utilizado bien adecuadamente los presupuestos y esto sí nos ha perjudicado muchísimo. ¿Qué hacer? Y desde el gobierno hay un programa presupuestal, que es el Claro. programa presupuestal 068, donde justamente es específicamente para ejecutar acciones en materia de gestión de riesgo de desastres. Y ahí entra el tema de prevención y reducción del riesgo. Sin embargo, no se ejecuta. A veces lo que se espera es las declaratorias de emergencia, porque el sistema de fiscalización para la ejecución de obras es Se un poquito más, flexibiliza. se flexibiliza, Claro, exacto, ¿no? A veces se entiende que se espera ello, ¿no? claro que Y sí. eso al final termina perjudicando al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo ayudan los geógrafos en este sistema de contención de desastres? ¿Cuál es la labor de ustedes? Nosotros, como geógrafos, como ciencia geográfica, tenemos amplio conocimiento del territorio, de las variables geográficas que se presentan en nuestro territorio, Ujú. ¿no? Y también estamos especializados en materia ambiental, ¿no? Y en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y en otras disciplinas, ¿no? Entonces, nosotros actualmente nos desempeñamos en muchos sectores, ¿no? Y hay gobiernos locales y regionales también. Ujú. Y creo que somos quienes contribuimos en la toma de decisiones, pero para aportar nuestra mirada con un enfoque territorial, no solamente territorio, ¿no? Sino con el conocimiento físico y humano para que podamos eh, implementar o fortalecer la gestión de riesgo de Y desastres, además ¿no? trabajar de manera articulada con otros profesionales, ¿no? Economistas, obviamente agrónomos y otros Claro más. que sí, ¿no? Desde la geografía humana tenemos una mirada también de la geografía económica, por decirlo así, y obviamente la ciencia económica contribuye bastante en nuestra Perfecto. disciplina. Milagro, muchísimas gracias. Tu despedida de las audiencias, de los economistas, pero también de otras audiencias que ven el programa los días sábados a partir de las 9 en la hora del economista. Gracias al Colegio de Economistas por la invitación y desde el Colegio de Geógrafos siempre estamos prestos a poder trabajar de manera conjunta y articulada y también contribuir en la toma de decisiones tanto en el gobierno, ¿no? En los 3 niveles de gobierno y implementar ciertas medidas de gestión de riesgo de desastres a nivel social. Gracias, Milagro, por estar en el programa nuevamente. Gracias a Estuvimos ustedes. con Milagros Guzmán Curoda, vicedecana del Colegio de Geógrafos del Perú. Haremos una pausa en el programa y volvemos en breve.